Desde hace tiempo queríamos planificar unas vacaciones tranquilas, lejos de los problemas de la vida cotidiana. Este año ha sido complicado para mí personalmente, pero después de tanto esfuerzo reservamos una experiencia relajante para también celebrar los 10.000 suscriptores en el canal. Acompáñame en este video donde te compartiré unas vacaciones en un hotel todo incluido en Cayo Coco. Descubramos qué tal están las instalaciones, los servicios y lo que más les preocupa a muchos, como yo, la comida. Este viaje empezó en el Habana Libre, donde nos recogió el transporte que nos llevaba hacia el aeropuerto de Baracoa. Sí, como mismo escuchaste, aeropuerto. Decidimos ir en avión, primero porque es más rápido y cómodo, y segundo porque era por el mismo precio que ir en bus. Quédate hasta el final del video que estaré revelando el precio del transporte ida y vuelta y de lo que me costó la estancia en el hotel. Es una avioneta pequeña, se sienten un poquito de turbulencias, te dan café y agua y lo mejor de todo es que en 40 minutos estás en Los Cayos. Así se ve el aeropuerto de Cayo Coco en la actualidad. De aquí nos dirigimos hacia el hotel, está a unos pocos kilómetros de este. Afuera nos esperaba la guagua. Y llegamos al Playa Paraíso, ubicado en la zona de Playas Flamenco. Es un hotel del grupo de turismo cubano Gaviota desde hace unos años. Antiguamente este hotel se llamaba Playa Pestana y su gestión era extranjera. Tienen 508 habitaciones distribuidas en varios edificios, acompañados de un paisaje caribeño y una mágica vista al mar. Además, tiene 4 restaurantes y 5 bares con gastronomía nacional e internacional. Se los mostraré todo en el video, así que acomódate y acompáñame en este viaje. Hacemos entrada al lobby, rumbo a hacer el check-in. Nos dieron un cóctel de bienvenida y nos detuvimos mirando el mapa. Así es como se ve. El sitio tiene un diseño atípico. El detalle de su techo de madera poco peculiar me llamó la atención. En estos momentos espero que me den la habitación, son apenas las 11 de la mañana. Por suerte pude guardar las cosas en el cuarto de maletas. Mientras tanto ya puedo consumir y disfrutar de los servicios de cada una de las instalaciones. Y bueno, y ya me dieron la habitación un poco antes. Ahora voy a cambiarme y almorzar luego. El hotel actualmente está bastante lleno. Se ven muchos extranjeros canadienses principalmente y muy pocos cubanos he visto hasta ahora. Al parecer los cubanos prefieren los hoteles que son de cadena extranjera. Este quizás por ser 100% cubano, perteneciente a Gaviota como les dije antes, le tengan un poco de miedo. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Para eso estamos aquí. Hasta ahora todo se ve bien. Pero el primer detalle fue que aquí al entrar la tarjeta no quería abrir. Tuve que regresar porque estaba magnetizada. Esta es la habitación, muy similar a la de casi todos los hoteles que hay en Cuba. Son bastante confortables, tienen vista al exterior, pero se nota que debido a la explotación de todos estos años ya hay que pasarle la mano y darle mantenimiento. En la nevera yo pensaba que habían cervezas y nada de eso. Lo que había era un pomo de agua natural. Las cervezas solo las dan en los hoteles 5 estrellas y este es 4. Les mostraré la comida en forma de resumen y en orden. Desayuno, almuerzo y comida. Empezamos por el desayuno. Como pueden ver, hay yogur. Esto es para hacer waffles, hay jugos y varios sabores de batidos, además de jamón, queso y muchísimas más cosas. Esto fue lo que yo desayuné. El jugo de mango riquísimo. Lástima que no hay azúcar. Pero bueno, estamos disfrutando del desayuno. Salimos y nos damos cuenta que al hotel le están pasando la manito en algunas partes, o al menos eso parece con esta pintura que le están dando en esa pared. Caminamos un poco bordeando la piscina y aquí a mi derecha tenemos el bar. No hay tanta variedad de bebidas y tragos, pero al menos había cerveza fría y algunos licores. Seguimos y podemos ver toda la vegetación, pero el sol que hay sí es insoportable.
Los extranjeros son los únicos que lo aguantan. Esta es la cafetería de la piscina. Yo pensaba que funcionaba 24 horas, pero solo es hasta la medianoche. Aquí igual puedes pedir bebidas y refrescos, y de comer en ocasiones había papitas fritas, pero casi siempre lo que había era pan con queso. Seguimos y esta parte techada es de juegos de mesa. El billar no estaba funcionando, pero sí había parchís, ajedrez y otros juegos. Como pueden ver, este es el teatro. En la noche estaremos aquí para ver el show. Tengo que decirles que algo que me gusta de este hotel, en comparación con otros, es que no hay que caminar mucho. Todo está bastante organizado. Las distancias entre un lugar y otro son bastante cortas, al menos no te pierdes, ni te cansas de tanto caminar. Aquí regresamos al inicio. Esto que se ve a mi derecha es otro bar. Aprecien la vista de la piscina, que por cierto son las 9 de la mañana, quizás por eso aún está vacía. Las personas van llegando a medida que el día va avanzando. A las 10 empieza la animación y los juegos de participación. Desde una de las vistas más lindas que tiene el hotel, en el mismo puente que divide a la piscina, la zona de niños y la zona de adultos. Si conectas, entonces, si alguno lo hace, tienes que volver a repetir. Oye, espérame. Pero muchacho, que desesperado tú eres, tipo. Tú eres el payaso. Espérate. Dale, papi, se muchacho. No es lo mismo. Después de varios intentos fallidos y de haber cogido bastante sol, el tiempo pasó sin darnos cuenta y llegó la hora del almuerzo. El buffet nos estaba esperando y tengo que reconocer que lo vi bastante bueno. Antes de venir, venía con unas expectativas bajas sobre la comida y me tomó de sorpresa la variedad de carnes que encontré aquí. No sé si es porque el gerente está todo el tiempo dando indicaciones o es que como hay bastantes turistas canadienses, quieren que estos se lleven la mejor experiencia. Lo único que sí es cierto es que aquí no se ve la crisis, o al menos eso intentan. Desde masa de cerdo frita, carne de res con papa, variedad de arroces y, para que te sorprendas más, chuletas y pescados a la plancha. Distintos tipos de comidas que no son común verlas entre los cubanos. Esto fue lo que comí, de todo un poco, y así sanar el hambre vieja. Hasta más no poder. Hay que alimentarse bien porque por la noche no hay ni qué comer ni qué picar. Este es mi segundo plato y por eso guardamos un poco de hamburguesas para comerlas luego con pan, si nos entra hambre, y para llevárselas también a la familia cuando regresemos y al menos puedan probar algo de esto de aquí. En el video estoy intentando resumirlo todo en un solo día, pero en realidad estuve 3. No cabe duda que el principal motivo que escogí este destino fue por la calidad de su playa. Para muchos son de las mejores del mundo. Esta es la parrillada de la playa. Aquí puedes pedir bocaditos de queso, papitas fritas y frituras, algo que hace mucho tiempo no comía y decidí probarlas. Y aquí al lado pides los líquidos que quieras tomar. Algo que sí no tiene este hotel son las bicicletas acuáticas y catamarán, que muchas veces te encuentras aquí en esta zona de la playa. Había que ir hasta el otro hotel de al lado para poder disfrutar de estos servicios, pero por todo lo demás estaba súper bien. La animación era muy buena y podías descansar en una tumbona ahí tranquilamente y nadie te molestaba. De la playa es uno de los sitios que no tengo ninguna queja. De las mejores playas que hay en el mundo. En lo que caminamos, te voy mostrando también los edificios.
Algo que me enteré casi el último día es que había un lugar cerca de la playa en el cual hacían pizzas. Yo por suerte cogí las mías, daban 2 por persona. Fría. Ahí es. Si llegaste hasta aquí, hasta esta parte del video, no olvides suscribirte. Algo de lo que sí nunca estaré de acuerdo es por qué siendo a las 6 de la tarde el mejor horario para uno bañarse y es cuando te mandan a salir de la piscina. Me dicen que es porque le echan cloro y este trabaja 12 horas, pero de verdad quisiera saber si en otros países es así también y funciona de esa manera. Llegó la cena y venimos al restaurante especializado de comida criolla. Nada del otro mundo. Te dan unos tostones de bienvenida, eso sí, pero si eres de buen comer como yo, aquí no te llenarás. Aparte de que el sabor no es nada sobresaliente. Yo me imaginé otra cosa, en realidad. Los platos sí están bonitos, pero con la belleza uno no se llena. Si vienes a un hotel, este tipo de restaurantes no los recomiendo. Mejor quédese en la mesa buffet y ahí se llenará más. Yo me quedé con las ganas de comerme unos buenos postecitos y más comida también, pero no les niego que comí con los ojos. Al final, con casi nada pude. Tratando de hacer el video lo más resumido posible, después que salimos de la cena, les muestro los baños del lobby. Estos se ven bastante higiénicos. Tienen papel sanitario. Eso era algo que les preocupaba a las personas según pude leer en las opiniones y reseñas que tenía este hotel en Google. Y aquí te lavas las manos. Pero al parecer está roto. Vamos a probar en el otro a ver. Aquí salió un poquito de gel de baño. Estas guaguas son el transporte del Cayo. No es gratis ni vienen incluidas. Tiene un coste de 1.500 pesos cubanos por persona y a pagar por transferencia. Nada barato, por cierto. Este es el gym. Está bastante equipado. Aquí casi nadie viene a hacer ejercicios. Siempre está vacío. Solo un loco como yo se atreve a venir aquí después de haber tomado unas cuantas bebidas. Bueno, ahora sí me gustaría, por supuesto, presentarle a todos ustedes, a todos estos chicos que pusieron esta noche en el escenario. Según mi experiencia, te digo que el personal siempre fue atento, quizás porque nos confundían con extranjeros, pero todo muy bien. La instalación no está nada mal, aunque sí reconozco que hay que reparar algunas de sus áreas. El wifi es gratis y bastante rápido, y la comida y el servicio gastronómico estuvieron por encima de mis expectativas. Estaba bien variado y había cosas que nunca imaginé. Esa parte reconozco que me sorprendió. Y el show nocturno es bastante entretenido. Luego que acabe el espectáculo del teatro en el lobby, sigue la fiesta hasta las 12 de la noche. La entrega de habitaciones es a las 12 del día. A nosotros nos dieron la habitación el miércoles cuando llegamos en la mañana, nos las dieron a las 3 de la tarde. Entonces hoy, domingo, tenemos que entregarla a las 12 del día. Si quieres extender una hora más, son $10 por hora. O sea, hasta las 3 de la tarde serían $30 en americanos efectivos. No lo vamos a pagar, vamos a continuar. Vamos a entregar la habitación a las 12 y nada, les sigo contando.
Ya me voy. Y lo que muchos quieren saber, el precio del avión fue de 6.600 pesos la ida y 6.600 pesos el regreso, 13.200 pesos cubanos en total por persona. Ese mismo valor tenía el bus, pero preferí el avión por la rapidez y comodidad del viaje. El hotel costó 22.000 pesos cubanos, la habitación sencilla para 2 personas. Al cambio actual salen $60 por noche. No es un precio asequible, pero realmente sentíamos que valía la pena hacer el gasto porque necesitábamos despejar después de un año tan difícil y además queríamos conocer esa parte de Cuba que aún no conocíamos. Bueno, si llegaste hasta esta parte del video es porque lo viste casi completo. Yo por mi parte te recomiendo suscribirte, dejarme tu like, tu comentario acerca de esta instalación, qué te pareció. Y bueno, a ver, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Bye, 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 bye.